Padre Celestial, en estos momentos en los cuales voy a iniciar con la presentación de este tema, acudo a tu trono de la gracia, suplicándote me des discernimiento para poderlo desarrollar y sea realmente de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Esta semana ha sido una semana muy inquieta, personalmente hablando. Personas nuevas, interesadas, hermanos de diferentes lugares pidiendo estudios, pidiéndome consejos, conociendo nuevas personas. Eso ha hecho que, además, juntamente con la inquietud de poder preparar el tema para hoy, estuve orando, meditando, pidiendo a nuestro Padre Celestial, y parecía que iban a ser el tema las dos terrazas, el tema que iba a presentar hoy, pero anoche, ya después de la puesta de sol, el Espíritu de verdad, el Espíritu que procede de nuestro Padre Celestial, que viene todo a través de su Hijo amado, nuestro único abogado, mediador y por lo tanto el Consolador, me motivó a proseguir con el tema desarrollado ya anteriormente, el último acto del drama, que nos lleva a la gran tribulación. ¿Qué finalidad tiene, hermano y hermana, que sea cambiado el verdadero día de reposo, el Shabbat bíblico, conforme al cuarto mandamiento? ¿Qué finalidad tiene que sea quitado y en su lugar sea impuesto el domingo, el día del venerado Señor Dios Sol? ¿Qué finalidad tiene? Con ello, la gran tribulación. Esta gran tribulación que nos habla el mismo Redentor en las señales antes del fin que hallamos en el capítulo 24 de Mateo. Y cuando esa gran tribulación esté en su apogeo y seamos llamados a defender nuestra fe, seamos llevados ante tribunales injustos porque no hay justicia, si ahora ya no hay justicia, menos cuando venga ese tiempo del fin, pero seremos llevados ante esa justicia injusta para poder defender nuestra fe, porque vamos a ser acusados de todos los desastres que están ocurriendo en el mundo entero. Y cuando eso sea una realidad, cuando eso tengamos que enfrentarnos ante unas personas coléricas que odiarán a aquellos que van contra el sistema, allí revelará realmente nuestro carácter. Y cuando digo nuestro carácter, revelará nuestra fe. Y es curioso, muchos millones de cristianos dicen que tienen fe. Cientos de miles de judíos mesiánicos dicen que tienen fe. Sin embargo, en las buenas nuevas de Lucas, capítulo 18, verso 8, creo que es Lucas 18, verso 8, nos dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Muchos presumen de fe. Yo también puedo presumir de fe, pero la misma majestad del cielo, el mismo Redentor dijo, y Lucas escribió en sus buenas nuevas: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Y ahí cuando seamos llevados a defender nuestra fe, revelará realmente si somos parte de esos pocos que tendrán fe o estaremos entre esa gran multitud de justificación que será la falsificación satánica de la fe. Ahí revelará en ese tiempo del fin qué simiente somos. Simientes de la mujer, simientes de Yahshua o simientes de la serpiente. Y eso es muy importante, hermano y hermana, que podamos ir preparándonos, porque todo está ya preparado para esa imposición de esa gran tribulación. El conflicto entre Israel y Palestina, yo lo tengo que ver bajo la perspectiva bíblica de una señal más que hallamos en la venida del tiempo del fin, en la segunda venida de nuestro Redentor. Yo lo veo más ahí, hermano y hermana, porque en Mateo capítulo 24, verso 6, en esas señales antes del fin, dijo, oiréis de guerras y rumores de guerra. Nación se levantará contra nación. Yo lo tengo que ver bajo esa perspectiva bíblica y me duele mucho como veo que millares de personas oponen. Oremos por Israel, oremos por la paz de Jerusalén. Todas estas miles de personas que están orando por la paz de Jerusalén, por la paz del pueblo hebreo, y que al mismo tiempo están motivando para que otros hagan la misma oración, desconocen el tema profético, desconocen que este estado actual de Israel es un estado masón en manos de la élite perversa que controla el mundo, precisamente para seguir engañando a los incautos judíos mesiánicos que no conocen las profecías, que no conocen ni siquiera la Torá que ellos dicen que debemos de aprender. Y cuando yo veo este enfrentamiento, esta confrontación, no tenemos televisión en casa, tampoco sé si lo que aparece en los diferentes medios es cierto o no, pero parece ser que sea una masacre. Odio contra odio. Y si Israel fuera realmente el pueblo escogido por Elohim, debiera permitir que fuera Elohim quien terminara con la guerra y no ellos matando a personas inocentes. Pero este gran conflicto revela que el estado actual de Israel, con esa capital Jerusalén, sigue siendo un pueblo rebelde, duro de cerviz, y que están pagando las consecuencias de su desobediencia, porque cuando hay obediencia hay protección por parte del Creador del universo. Cuando nosotros obedecemos, recibimos bendiciones. Cuando desobedecemos, nos apartamos de Él, ya no estamos protegidos por Él y quedamos bajo la influencia del enemigo. Y así es lo que está pasando en ese conflicto bélico entre estos dos estados manipulados por la élite moderna. ¿Qué nos deparará el mañana? ¿Qué nos deparará la semana que viene?
¿Qué nos deparará el mes que viene? ¿Usted lo sabe? Yo no. Posiblemente otro conflicto bélico, la tercera guerra mundial que tanto hablan. Podría ser que esta guerra entre Israel y Palestina pudiera ser el detonante de todo esto para imponer esta gran tribulación. Puede ser también otra pandemia, otro encierro, otras leyes más severas que nos lleven al fin de nuestra libertad, tanto física como religiosamente hablando. Todo esto es la finalidad de la imposición de la venida de esta gran tribulación con la imposición del domingo en lugar del Shabbat, conforme al cuarto mandamiento. Y mientras nos van llevando poco a poco, a través de las diferentes noticias, a una libertad de expresión, están motivando a las personas a depender de la élite perversa. Algunos piensan que va a haber un rapto pre-tribulación. Es decir, algunos piensan que la Iglesia será raptada antes de la tribulación. Lamentablemente, están totalmente perdidos y cuando se den cuenta será demasiado tarde salir de esa comodidad, de ese engaño que esos lobos rapaces vestidos de ovejas han mal enseñado al mundo cristiano. Otros siguen hablando de paz y seguridad. Paz en Jerusalén, paz en Israel, paz en Argentina, paz en el mundo entero. Y eso es evidente de que desconocen los tiempos que estamos viviendo y al mismo tiempo desconocen también las profecías para este tiempo del fin. Otros, adventistas del séptimo día, judíos mesiánicos en raíces hebreas, confían en ciertas promesas. Confían en esas ciertas promesas que están todas condicionadas a mi respuesta, a mi obediencia. Así fueron todas las promesas dadas desde la entrada del pecado y que hallamos tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo. Promesas todas condicionadas a nuestra respuesta. Haz esto y vivirás. Consecuencia de la obediencia y consecuencia de la desobediencia. Como dije antes, en la obediencia hallaremos bendiciones. Bendiciones espirituales en primer lugar. Y si después Él nos quiere bendecir materialmente hablando, por supuesto también, porque el pueblo de Israel fue bendecido espiritualmente y bendecido también materialmente hablando. Por lo tanto, si todas las promesas están condicionadas, yo debo de entender si esas promesas que están condicionadas, estoy yo respondiendo o estoy yo en condiciones de poder recibir esas promesas
porque eso demuestra si tengo confianza o no tengo confianza. La fe me tiene que llevar a obrar y las obras revelan mi grado de fe. La fe sin obras, dice Tiago, que es muerta. Y para que haya obras, yo debo tener fe para que las promesas que están condicionadas, yo pueda recibirlas y pueda recibir esas bendiciones que están condicionadas a mi respuesta. Pero como mencioné antes, en Lucas 18, verso 8, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y muchos, espero no estar entre ellos, en lugar de tener fe, tienen o tenemos emoción. Y la emoción no tiene nada que ver con la fe. Emoción está directamente relacionado con sentimientos. Y los sentimientos no son buenos, hermano y hermana. Los sentimientos espirituales no son buenos. Miremos la gran cantidad de millones de cristianos llenos de sentimientos, llenos de emociones, pero que no tienen fe, porque la fe les tiene que llevar a obrar, a guardar los mandamientos de Elohim, y sin embargo son desobedientes. Y eso es lo que nosotros debiéramos de meditar, mis hermanos y hermanas. ¿Somos o no somos? O decimos que hemos salido, pero seguimos estando totalmente como antes, pero que ahora a causa de la emoción o por esos sentimientos que tenemos, decimos, pero no somos. ¿Entendemos? En la Edad Media hallamos en la Escritura, por ejemplo, en Romanos capítulo 15, verso 4, y en 1 Corintios capítulo 10, verso 11, que todo lo que se escribió es para nuestra enseñanza. En la Edad Media la Biblia ya estaba escrita, pero yo puedo tomar estos dos pasajes para hacer alusión a lo que sucedió en la Edad Media. En la Edad Media conocemos parte de ella, ¿verdad? Hubo una gran tribulación también. Hubo una gran persecución contra todos aquellos que iban en contra de la Iglesia católica apostólica romana. El fuego de la persecución llegó un momento en que se puso álgido de tal manera que a través del confesionario, el secreto de la confesión, muchos denunciaban a sus padres, a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos, porque iban en contra de la falsa enseñanza impuesta por la Iglesia católica apostólica romana. Eran perseguidos, eran detenidos, eran puestos en prisión, eran enjuiciados, y dice la historia pasada que muchos renunciaron a esa fe que tenían cuando vieron ante sus propios ojos lo que les iba a pasar. Y debemos tomar nota de la historia pasada
para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Y si realmente tenemos fe, hacer como muchos de ellos que dieron su vida por defender la verdad y por amar a aquel que dio su vida por ellos siendo totalmente inocente. Muchos renunciaron y en ese juicio o en ese intento de que renunciaran a la fe, se cambiaron algunos informes. Decían al esposo o a la esposa: renuncia a tu fe, haz como tu marido ha hecho, haz como tu esposa ha hecho, que ha renunciado a la fe, y así podrás estar con él, así podrás estar con ella. El enemigo es muy astuto, amigo y amiga, hermano y hermana. Es tan sutil que pudo seducir a Eva con una mente limpia, la pudo seducir para que comiera de la fruta del árbol prohibido. Y en este tiempo del fin, donde nuestro destino eterno está en juego, Él no desea que ni tú ni yo seamos salvos, sino que estemos entre los perdidos. ¿Y sabes por qué? Es fácil. En la obra del santuario terrenal, en el Yom Kippur, después de haber hecho la expiación por los pecados de ignorancia del pueblo, el sumo sacerdote ponía sus manos en la cabeza del macho cabrío, traspasando al macho cabrío los pecados cometidos por el pueblo de Israel, y ese macho cabrío iba al desierto llevando los pecados del pueblo y moría allá en el desierto. En este tiempo del fin, todos los pecados de los salvados irán a caer en la cabeza del macho cabrío de antaño, del mismo Satanás, el autor del pecado. Y Él no quiere cargar con mis pecados, que han sido millares de pecados. Él no los quiere cargar. Él quiere que yo me pierda y que yo pague con mis pecados cometidos. Lo mismo pasa contigo. Él no quiere que tú te salves, hermano y hermana. Él quiere que tú te pierdas, como que me pierda yo, como que nos perdamos todos, y cada uno aguante su vela, cargando con nuestros pecados en el día en que seamos lanzados en aquel lago que arderá con fuego y azufre. Por eso Él no quiere que ni tú ni yo seamos salvos. Y ahí, cuando se enciende ese fuego de la persecución, como se encendió en la Edad Media, de una manera muy sutil, hizo que algunos, por no decir muchos, renunciaran a su fe, apostataran de la verdad, cuando vieron en peligro sus vidas. Y esto es lo que muchos no hablan, hermano y hermana. Muchos presumen de ser hebreos. Elohim me va a proteger. Bueno, pero vamos a ser llevados ante tribunales. Nuestra propia familia va a ser nuestros peores enemigos si nos mantenemos firmes en la fe y vamos en contra del mundo.
El pueblo de Israel era totalmente diferente al mundo. Debía ser diferente a las demás naciones. En este tiempo del fin, si decimos que somos parte del Israel, debemos ser diferentes al mundo entero. Y en esta última generación, yo no lo dudo, no sé cuántos años nos queda todavía para estar en esta tierra, no lo sé, no me preocupa tampoco. Intento vivir hoy como si hoy fuera el último día de mi vida, intentando estar en paz con mi Padre Celestial y que la justicia perfecta de su Hijo sea puesta en mi lugar, para que si soy llevado al descanso, pueda escuchar la voz, como la escuchó Lázaro y salió de la tumba victorioso, pero ahora rumbo al encuentro con nuestro Salvador para poder vivir junto a Él por toda la eternidad. Pero si seguimos vivos, si por esa bondad inmerecida tenemos todavía la oportunidad de seguir viviendo y llegamos al tiempo del fin, el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, verso 5, capítulo 5, perdón, primera carta, capítulo 5, verso 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor vuestro mirando a quién devorar. Y él no viene como un león físico, no. Él sabe cómo atacarnos. Él sabe cómo hacernos caer, hermano y hermana. Él conoce tus debilidades y Él conoce mis debilidades y me tienta en mis debilidades. Y cada uno de nosotros debiéramos inspeccionar nuestra vida para poder saber cuáles son nuestras debilidades, y al discernir cuáles son, podamos también evitar las malas avenidas que puedan llevarnos a nuestra tentación y quién sabe si caída. Él nos tienta en nuestras debilidades. ¿Cuáles son tus debilidades, hermano y hermana? ¿Cuáles son? La moda, la comida, el mundo, la diversión, los viajes, el mal llamado deporte que no es deporte, el fútbol. Algunos tienen a Messi como si fuera un dios, idolatría, parte del mundo. Otros, novelas, televisión, tabaco, no sé. ¿Cuáles son tus debilidades? Yo las sé cuáles son. Y me tienta por ahí, hermano y hermana. Me tienta por ahí todavía. O yo mismo me tiento, por decirlo así de alguna manera, por causa de mi concupiscencia, por culpa de esos pecados heredados y cultivados, en los cuales, cuando uno se aleja de la compañía del Creador, puedes quedar a merced
de esos instintos carnales que uno puede seguir teniendo todavía. Y es ahí como yo debo de entender este pasaje de 1 de Pedro capítulo 5 verso 8, que el diablo como león rugiente anda alrededor nuestro mirando a quién devorar. Él no va a venir como un león a devorarme. Él no es como lo imaginan, con rabo, con cuernos, no. Él es un ser espiritual caído, un ángel de luz caído, y que tiene poder para seducirme como sedujo a Eva, siendo totalmente inocente, teniendo el carácter del Creador. Pero el desconocimiento de la realidad de las cosas hace que muchos, en lugar de tener fe, tienen sentimientos, tienen emociones, y eso es la falsificación satánica de la fe. Es la contraposición, la verdad, el error, el bien y el mal, fe, presunción, emoción, sentimientos, presumir que tengo fe y no la tengo, y eso es la falsificación satánica de la fe. Y eso es lo que debiéramos estar meditando, hermano y hermana que me escuchan. Antes he estado haciendo referencia a este conflicto bélico entre Israel y Palestina. Hace tiempo que el pueblo de Israel, al despreciar al verdadero Mesías que ya vino, le dieron muerte, no lo aceptaron como lo que era, como el hijo de Elohim, no lo aceptaron como lo que era. Tienen pensamiento, no sé si lo habrán ya construido o no, pero tienen pensamiento de construir el tercer templo, de levantar el tercer templo. Y cuando eso sea una realidad, al haber despreciado al Mesías que vino en su momento de acuerdo a las profecías de Daniel capítulo 9, versos 24 al 27, tenía que venir, tenía que morir de acuerdo a esos períodos proféticos. Como lo despreciaron, aparecerá de una manera artificial, no bíblicamente hablando. De ahí la importancia de poder conocer los eventos que van a suceder antes de la segunda venida de nuestro Redentor, con el fin del tiempo de gracia para toda la humanidad, con el derramamiento de las 7 postreras plagas, y en la última, islas enteras y montes desaparecerán cuando venga Yahshua en las nubes de los cielos a buscar a su pueblo. Cuando Él venga en su segunda venida, no pisará la tierra, hermano y hermana. No pisará la tierra. Los redimidos serán arrebatados para ir al encuentro con Él. Pero cuando se construya el tercer templo, aparecerá el anti-Mesías, el anticristo, haciéndose pasar por el verdadero Mesías para seguir imponiendo la observancia del domingo en contra
del Shabbat, del cuarto mandamiento. Y todo está preparándose, hermano y hermana, todo está preparándose para que pronto inicie esta gran tribulación que nos llevará hasta la segunda venida de nuestro Redentor. Y esta gran tribulación, en Daniel capítulo 12 y en el capítulo 13 de Apocalipsis, nos habla de 42 meses. Tiempo, tiempos y medio tiempo. 3 años y medio. 1260 días. Elías, como dije también en alguno de los temas anteriores, tuvo que huir de Acab y de Jezabel por 3 años y medio. Los Elías del tiempo del fin también tendrán que huir, escapar por su vida por 3 años y medio. Pero así como Elías pudo esconderse en otros lugares alejados de Israel, lo mismo que sucedió en la Edad Media, que muchos escaparon, huyeron por salvar su vida. En este tiempo del fin, en esta gran tribulación final que se nos viene encima, no tendremos ninguna de esas opciones, hermano y hermana. De ahí la importancia de tener la plena seguridad de saber si tengo fe o tengo emoción, sentimientos o presunción, que es la falsificación satánica de la fe. Así como en la antigüedad podían huir, y de hecho muchos huyeron, escapando por su vida, en esta gran tribulación final, nos dice Apocalipsis capítulo 17, versos 12 al 14, lo siguiente, hermano y hermana. Apocalipsis capítulo 17, versos 12 al 14 nos dice: y los 10 cuernos que has visto, está haciendo referencia a esa primera bestia de Apocalipsis capítulo 13 que tenía en sus cabezas 10 cuernos. Nos dice, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. En otras palabras, el mundo político en general, todos los políticos recibirán autoridad juntamente con la bestia. ¿Para qué? Para intentar encontrar a aquellos que no quieren adorar ni a la bestia ni a su imagen. Sigue diciendo el verso 13, los 10 cuernos, el mundo entero, por cierto, recuerdo ahora, el mundo entero ha sido dividido ya en los 10 cuernos, y Centroamérica representa que es el 6º cuerno. El 6º cuerno es Centroamérica. El mundo entero fue dividido ya en esos 10 cuernos, en aquella reunión conocida como Club de Roma, en el año 1960, 1963, no recuerdo exactamente, pero allí el mundo fue dividido en 10 imperios, en los 10 cuernos que nos habla Apocalipsis capítulo 17, verso 12. Verso 13 dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia.
El mundo entero, hermano y hermana. Los dirigentes políticos a nivel mundial, a nivel de nación, a nivel de pueblo, entregarán su poder y su autoridad a la bestia, al sistema papal. Y los sacerdotes en los pueblos van a recibir una autoridad tal, un poder tal, que la gente respetará las decisiones de esos curas, que son los agentes que Satanás tiene en la tierra, que son como espías que pasan informes a sus superiores. Hace años, bastantes, hacía 20 años que estoy aquí en este país, el día 2 de mayo del año 2005, empezaba la obra evangelística en esta ciudad de General Roca, en FM Álamo. Tenía un programa al mediodía y otro programa a la noche. Antes podía hacerlo porque costaba poco dinero. Hoy solamente tengo un programa, lunes, miércoles, viernes y sábado, y cuesta mucho dinero por la inflación que vive este país. En aquellos tiempos habían varios pastores pentecostales que tenían también programa en la misma emisora. El dueño de esta emisora, Carlos Adolfo Fernández, teníamos una buena relación. Y un día, buscando un coloquio que pudiera ser rentable también para él, para tener más fama, más audiencia, me dijo: Farga, he hablado con el cura, no sé quién era, para tener un coloquio contigo, para hablar de la Biblia. Porque tú conoces la Biblia, pero el cura no tiene ni idea. Yo quería enfrentaros con un coloquio, para que la audiencia supiera cómo son los curas. Pero ¿sabes qué me dijo este hombre? Dice: no, yo no quiero ningún debate con Farga. A Farga ya lo conocemos. Farga ya está registrado. Y cuando tengamos que actuar contra Farga, actuaremos contra Farga porque va en contra de la orden, porque va en contra nuestra. Y cuando eso sea a nivel mundial, cuando en tu pueblo, en tu ciudad, el cura, el representante del sistema papal reciba autoridad, la va a recibir también de poder civil para actuar lo mismo que hicieron en la Edad Media, unido con la política para perseguir a los verdaderos hijos que Elohim tenía. Y cuando eso se cumpla, cuando esa persecución sea una realidad en todos los sentidos, una persecución física, una persecución emocional, donde tu propia familia te critique el ser diferente al mundo, cuando tu propio esposo o esposa, hijo, yerno, nuera, consuegro, consuegra, te digan: por culpa tuya estamos recibiendo estas calamidades. Vendrá esa persecución física, emocional, económica también, y espiritualmente hablando, como estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 17, versos 12 y 13. El verso 14 te lo dejo para que tú lo analices en tu casa, en privado, hermano y hermana que me escuchan.
Eso lleva a la gran tribulación. Preparar un pueblo que esté bien dispuesto para recibir al Rey del Universo. Y para poder recibir al Rey del Universo, yo tengo que demostrar que tengo fe. Que no vivo de emociones, que no vivo de sentimientos, que no presumo de lo que no tengo, porque cuando venga la gran tribulación, ahí saldrá a relucir lo que hay en mi interior. ¿Entendemos? Por eso viene esa gran tribulación. Es como el joyero cuando limpia el oro con el fuego. Nuestro Creador y Redentor tiene que limpiar la escoria que hay entre aquellos que decimos que somos su pueblo. Tiene que sacar la cizaña del trigo, y eso vendrá con la gran tribulación. Pero muchos confunden la gimnasia con la magnesia. El trigo se nota o se distingue porque cuando sale el grano se encorva. La cizaña no. Esa es la diferencia. Pero antes de la siega, el trigo y la cizaña son iguales. Aparentan lo mismo. Como las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Antes de la siega, no hay diferencia entre el trigo y la cizaña. Pero sí hay diferencia con el pecador. Porque uno puede ver la condición del pecador. Lo que no vemos es la cizaña, cuando está mezclada con el trigo, porque aparentan ser trigo, pero no lo es. Y en este tiempo del fin, en esta gran tribulación, nuestro Padre Celestial va a limpiar la escoria, va a limpiar la cizaña, va a eliminar las vírgenes imprudentes, para que las vírgenes prudentes, juntamente con el trigo, entren a participar en la fiesta de las bodas del Cordero, juntamente con los resucitados en Yeshua, que irán al encuentro con Él. ¿Entendemos? La gran tribulación viene para purificar, para limpiar, para preparar al Redentor, un pueblo bien dispuesto para recibirle. Pero lamentablemente, la gran mayoría no quiere oír de tribulación. La gran mayoría no quiere pensar en la tribulación. Y viven confiados en que Elohim los va a proteger. Pero si ellos no hacen nada para estar protegidos, es presunción. Y repito, la presunción es la falsificación satánica de la fe. En Mateo capítulo 5, verso 11 y 12 dice, en las bienaventuranzas, en las bendiciones, benditos sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Pues lamentablemente nos han enseñado un evangelio de prosperidad, de paz y de seguridad, cuando el mismo Redentor dice, benditos sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan.
y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Cuando te digan, por causa tuya estamos viviendo todas estas calamidades, gozaos y alegraos, dice el mismo Redentor, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y esta es la recompensa, hermano y hermana, para aquellos que pasen por la gran tribulación y sean vencedores. Veamos en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 22. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi carácter. Yo debo tener su carácter para ser uno con Él, como Él es uno con su Padre, que es el carácter que tendrán los redimidos. Los 144.000, ¿entendemos, hermano y hermana? Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lo mismo que hallamos en Mateo capítulo 24, verso 9, hermano y hermana, en las señales antes del fin. Sería bueno estudiar y meditar en ello. Entonces os entregarán a tribulación. ¿Quiénes nos entregarán a tribulación? Nuestros propios familiares, los vecinos, los que nos conocen, los que saben cómo somos, los que saben qué pensamos, los que saben que seguimos guardando el Shabbat, el sábado, conforme al mandamiento, los que vamos en contra de la bestia y su imagen, nos entregarán a tribulación y os matarán. Así como antaño hubieron millones que murieron, en este tiempo de fin también habrán mártires, hermano y hermana. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y tenemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 4, una historia que encaja perfectamente con el tema que estamos desarrollando y estamos llegando ya a la conclusión del mismo. Hechos capítulo 4 lleva como título Pedro y Juan ante el concilio. Fueron perseguidos, recibieron el don esperado, recibieron esa ayuda, ese espíritu del Hijo, comenzaron a predicar, comenzaron a enseñar, comenzaron a denunciar los pecados del pueblo y fueron llevados ante el concilio. Y tuvieron que defender su fe. Y allí reconocían los miembros del concilio que habían estado con Yahshua. No tuvieron ningún temor en decir la verdad. Seremos como el Pedro antes de su conversión, que cuando estaba entre aquella turba, mientras estaban enjuiciando, entre comillas, a su maestro, lo negó, blasfemó su nombre. O seremos como el Pedro posterior ya convertido, que defendió su fe, sabiendo que su vida corría peligro y finalmente entregó su vida por seguir defendiendo la verdad que había aprendido del maestro de Galilea, y fue un mártir por causa de su propia fe. Tenemos también otra historia. Hechos capítulo 21 nos relata también la persecución de Pablo en manos de sus mismos compatriotas. Viene la tribulación, hermano y hermana. Viene la tribulación.
y todos aparentamos tener fe. Y esa fe que todos aparentamos va a ser puesta a prueba. Y en esa decisión final, cada uno de nosotros decidiremos nuestro destino eterno. Estar entre los salvados o entre los perdidos que serán lanzados después del milenio en aquel lago que arderá con fuego y azufre, que será la muerte segunda. Y ese destino lo decimos y lo decidimos cada uno de nosotros, que se cumplirán las palabras que hallamos en Apocalipsis capítulo 22, verso 11, que será el fin del tiempo de gracia para todos y cada uno de nosotros. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. La gran tribulación viene precisamente para separar, para dividir el justo y el inmundo con el justo y el santo, para que los primeros reciban el castigo final de la muerte definitiva y eterna, totalmente perdidos, y los justos y santos, entre los salvados, heredarán la vida eterna y morarán con el Cordero y con el Padre Celestial, el verdadero Elohim, que nadie ha visto ni puede ver por causa del pecado. Vivirán con ellos por toda la eternidad en esta tierra nueva, totalmente renovada y transformada después del milenio. Gracias, Padre Celestial, porque me has dado discernimiento para poder desarrollar esta meditación. Dejo todo en tus manos, Padre, para que tú sigas haciendo la obra con cuantos corazones sinceros te están buscando y que podamos prepararnos para ese encuentro contigo. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, muchas gracias por estar visitando el canal, por esos mensajes recibidos. Si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta nuestro próximo día de reposo. Que su paz sea con ustedes y tengan todos un resto de feliz y bendecido sábado. Es mi deseo y oración. Hasta entonces.